Perdónenme. Oigan, pues muy buenos días a todos y nos da mucho gusto estar con ustedes en este primer programa de 2023. Mariana, buenos días. Hola Denise, buenos días y a todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos porque estamos empezando otro año con el pie derecho con este webinario y también muy contentos porque ya llevamos, ¿cuántos programas? ¿23? 22. 22 programas. Entonces, pues muy contentas y muy agradecidas de que pues sigan aquí escuchando los criterios. Sí, la verdad les damos gracias a todos los que nos han acompañado en estos pues ya 2 años casi de transmisión con IntelliJuris. Muchas gracias a IntelliJuris también por abrirnos las puertas. Ustedes saben que este programa surgió de un blog que iniciamos Mariana y yo en enero del 2021 y justo esta semana cumplimos nuestro blog número 100. Entonces, estamos de festejo y nos da muchísimo gusto poderlo compartir con ustedes. Y bueno, pues además, este año empezamos con una novedad. Mariana, igual estaría buenísimo si tú nos platicas. Pues les tenemos una sorpresa. Como sabemos que la actualización, a veces un mes ya es tarde, ¿no? Entonces hay que estar al día siempre. Y la idea que nos surgió a Denise y a mí es crear un podcast para que ustedes lo puedan escuchar, ya sea en el transcurso de sus trabajos por la mañana. Y pues bueno, les queremos decir que el día de hoy ya salió el podcast número 1 en donde les vamos a compartir pues todos los criterios del Poder Judicial en un podcast que se llama La Voz de los Tribunales, está en Spotify y este podcast va a salir una vez a la semana. No sé, Denise, si tú les quieras terminar de platicar. Sí, todos los viernes lo vamos a publicar. Ahorita en el chat les acabo de poner la liga para que puedan entrar a Spotify y nos encantaría que fueran nuestros primeros followers. Entonces, tienen ustedes la primicia y serían nuestros primeros followers, entonces nos encantaría. Y bueno, pues este programa siempre nos ayuda mucho más a poder comentar los asuntos con más tiempo, analizarlos, verlos en la pantalla, que ayuda mucho. Entonces, nos encanta que estén aquí y bueno, como dice Mariana, entre un programa y otro, que nos puedan escuchar en este blog de Spotify. Sí, y justo pues van a tener sus diferencias. El blog de bueno, lo que vamos a publicar en Spotify cada semana, pues son los criterios de la semana, ¿no? Entonces se los vamos a comentar de forma muy rápida. Estamos tratando de que duren máximo unos 15 minutos los podcasts, entonces tampoco podemos entrar a tanto detalle como sí lo hacemos en estos programas mensuales, así que pues si quieren quedarse con todos los detalles de los criterios, pues para que nos sigan acompañando. Buenísimo. Entonces, bueno, nada más para cerrar el nombre del podcast y para que lo puedan este, ver en Spotify, es La Voz de los Tribunales. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Nos encantan sus saludos. Ya veo que Alejandro Ruiz ya está planteando temas escabrosos sobre lo que estaba pasando en la corte. La verdad es que sí, yo les puedo decir que yo también en diciembre estuve siguiendo así con muchísimo detalle todo lo que pasó en el tema de la ministra Esquivel. Y bueno, pues nos vamos a apurar muchísimo en lo de los criterios y sí nos gustaría un poquito al final platicarles cómo vemos, no tanto este tema, porque pues no somos como expertas ni para entrar en estos temas, pero sí un poco qué va a pasar este año, algunos datos que tenemos sobre algunos avances en la reforma al Poder Judicial que todavía no han quedado, pues todavía no está como instrumentada al 100%, pero bueno, lo retomamos al final del programa. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos
Los criterios, algunos se publicaron en diciembre y otros el viernes de la semana pasada, que realmente nos sorprendió. Se publicaron 70 criterios. Y bueno, pues yo creo que muchos que ahí se habían quedado pendientes, ¿no? Y también les recuerdo que cualquier pregunta o cuestión que tengan, nos encanta si lo pueden poner en el chat y nosotros lo vamos comentando. Entonces vamos a empezar con el tema fiscal. Y esta primera jurisprudencia es de la primera sala de la Suprema Corte. En ella se refiere a una reforma que fue desde 2014, en donde se limitó las deducciones cuando se hacen pagos mayores a 2,000 pesos, tienen que ser por transferencia bancaria para que puedan ser deducibles. Y bueno, en este caso, quien lo impugnó fue una empresa que decía, bueno, pues yo hago pagos a mis trabajadores y pues muchas veces los hago en efectivo y son mayores a esta cantidad y me están limitando la posibilidad de deducirlos respecto al impuesto sobre la renta. La conclusión de la Corte fue que esta limitación no transgrede el principio de irretroactividad de la ley, porque bueno, ustedes saben que sobre todo cuando se plantea la inconstitucionalidad de impuestos, pues se hacen valer todos estos argumentos relacionados con los principios que rigen las contribuciones, ¿no? La irretroactividad de la ley, proporcionalidad, equidad. Entonces, las tesis que se van publicando pues van en esta línea, ¿no? Y aquí, como se planteó el amparo, fue que se violaba el principio de irretroactividad de la ley, porque era una posibilidad que sí se tenía, el deducir este tipo de pagos, y bueno, a partir del 2014 se limitó. Pero el criterio de la Corte es decir, bueno, no puedes considerar que hay derechos adquiridos por parte de los contribuyentes y el legislador puede en cualquier momento modificar o limitar cómo están reguladas las deducciones respecto de los impuestos. Y de hecho aquí está subrayado esta parte que dice, el derecho a realizar una deducción no es personal, permanente ni absoluto, porque ello ocasionaría que se mantuviera un régimen fiscal en todo momento, ¿no? Entonces, ya hemos visto otros criterios que se resuelven en la misma línea, incluso el siguiente que va a comentar Mariana. Bueno, no, también hubo, perdónenme, no, hay otro respecto de las deducciones de pérdidas que también se resolvió recientemente por la Corte y va en la misma línea, ¿no? De decir, bueno, pues si se cambió, si se modificó la regulación en cuanto a las deducciones, pues esto en sí mismo no lo hace inconstitucional. Mariana, no sé si quieres agregar algo más. Pues, nada más, igual para hacer el hilo conector con la siguiente tesis que traemos en materia fiscal, lo que vemos aquí es que, perdón, el legislador busca asegurar la obtención de los recursos necesarios. Por eso es que pues no hay una inamovilidad en el tema de deducciones, en el tema de impuestos, porque siempre lo tenemos que ver con esta perspectiva de los recursos que tiene que obtener el gobierno federal pues para el gasto público, ¿no? Entonces, así me gustaría empezar con el siguiente criterio. Este otro criterio es sobre la compensación de IVA. Y es muy interesante, les vamos a platicar de inicio porque ya que en este caso se trató de un contribuyente que le solicitó al SAT la devolución de saldo a favor de IVA y el SAT se la negó. Pero ¿qué hay de trasfondo? ¿Por qué se dieron así las cosas? Y lo que sucede es que este contribuyente había acreditado mediante la compensación civil el pago del IVA. Pero actualmente en tribunales nosotros nos hemos percatado al estar dando seguimiento a los criterios que se van emitiendo que no hay un consenso en el Poder Judicial respecto de esta figura de la compensación civil y si puede ser aplicada o no puede ser aplicada por los contribuyentes para, pues para acreditar el pago del IVA.
Entonces, este criterio nos llama mucho la atención, ya que el tribunal colegiado sostuvo que no existe ningún tipo de prohibición legal para que pueda considerarse que sí se acredita el pago del IVA a través de esta figura de la compensación civil, siempre y cuando se demuestre que la autoridad fiscal sí recibió esta cantidad en efectivo y en moneda nacional. Entonces, pues vemos en esta tesis que sí se está permitiendo la compensación civil por parte de este tribunal colegiado, pero lo que nos gustaría comentarles es que existe, de hecho, una jurisprudencia por parte de un pleno de circuito, que es el 16º, que ya entró en contradicción justamente porque no hay un consenso al respecto de la procedencia de la compensación civil. Y este otro criterio señala o sostiene que no procede la compensación civil y que únicamente podría proceder cuando se realizara entre pues las cantidades que tenga a su favor el mismo contribuyente, ¿no? Como entre el mismo impuesto. No sé, Denise, aquí si tú quieras complementar algo. Sí, también la contradicción de criterios se dio justamente en la Ciudad de México, en el primer circuito, y de hecho ahorita en el chat les voy a poner, Mariana aquí nos platicaba que hay una contradicción de criterios. Esta contradicción de criterios, que lo están viendo ahorita en el chat, es en el primer circuito y esto va a tener que ser resuelto por el pleno, que ahora ya serán plenos regionales, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Entonces, es un tema que no está definido, hay diferentes criterios y entre un grupo de empresas o una empresa y otra pueden compensarse entre ellos, que esa es la compensación civil, y después esto poderlo llevar o acreditar ante el SAT. Nosotros le vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento, pero teniendo este criterio ustedes pueden saber, bueno, que sí hay un tribunal en la Ciudad de México que lo consideró procedente, ¿no? Aunque sabemos que existen otros criterios y dependerá, pues ahora sí que es como justicia de, como antes decían, de elevador, dependiendo de en qué tribunal toque, pero finalmente esto tendrá que quedar definido. Y no sé si ya pasamos al siguiente bloque, Mariana. Sí, perfecto. En materia civil, vamos a comentar dos jurisprudencias y las dos tienen relación con el tema de la responsabilidad civil. Realmente no me llamó a mí mucho la atención que el año pasado fue una constante el estar encontrando criterios sobre la responsabilidad civil, mucho en la responsabilidad civil, yo creo que objetiva, pero también en lo que hace al daño moral, no solo en materia civil, sino también en materia penal. Y vemos que es un concepto que, pues legalmente, bueno, voy a referir solo a la materia civil, está más limitado o incluso en algunas legislaciones locales no está previsto como con un desarrollo pues como a veces lo quisiéramos, pero sí se está construyendo una mayor apertura a estas posibilidades de demandar daños morales y, bueno, el daño moral, perdón, y sobre todo como al derecho a tener una restitución completa, ¿no? Del daño. Ahorita lo vamos a ver en estas dos tesis. En la primera se trata de un adolescente que iba manejando un auto y atropelló y mató, ay, perdón, aquí se nos fue nos faltó un acento, pero lo vamos a corregir, mató a una persona y el hermano, pues, de la víctima reclamó los daños patrimoniales que se causaron por este accidente, pero también el daño moral. Y el planteamiento inicial de la defensa fue que cuando se actualiza la responsabilidad civil objetiva, no se puede hablar de que se cause un daño moral. Entonces me voy a ir a la tesis para que veamos como estos conceptos relevantes que pues la verdad
no solamente se limitan al caso, por ejemplo, de un accidente de autos, y yo creo que tampoco se limitan a la responsabilidad civil objetiva, sino que también se pueden hacer valer en la civil subjetiva. Recordemos que la responsabilidad civil objetiva es aquella que se causa sin importar si hubo dolo o por parte de quien causa el daño, ¿no? Es por el simple uso de vehículos o sustancias peligrosas. Entonces, en el caso de los automóviles o cualquier vehículo automotor, en el Código Civil está considerado como que cualquier daño que se cause con el uso de un auto, pues incurre en responsabilidad civil objetiva, y aquí no importa si hubo o no dolo, es un aspecto que no se tiene que probar, ¿no? Y entonces aquí habla de la primera sala de la Suprema Corte, dice, aunque se trate de una responsabilidad civil extracontractual, o sea, que es este caso, no quiere decir que, más bien, pero lo voy a explicar al revés. El punto fue decir, bueno, si es una responsabilidad civil extracontractual, no puede haber daño moral. Y la Corte dice no. O sea, esto es independiente de cómo surja la, la responsabilidad. Y además, pues es necesario que se restituya de manera integral, o sea, que haya una reparación integral, aquí lo podemos ver, de cuáles son de los daños que se causaron. Y en la siguiente tesis también entra como más a detalle la primera sala y dice que los daños morales o inmateriales se refieren a aspectos no patrimoniales y que se afectan, ¿no? Y entonces aquí en esta parte de la tesis está bien interesante cómo va pues definiendo mucho más el tema del daño moral, ¿no? Entonces dice, primero tiene que valorarse en cada caso concreto. Entonces esto nos lleva pues a este reto, ¿no? De irlo analizando caso por caso, y habla de 3 especies relativas al daño al honor, bueno, al daño moral, que es el daño al honor, daños estéticos y daños a los sentimientos. O sea, realmente si lo vemos, pues esto ya se sale un poco de la práctica más tradicional que teníamos, ¿no? En materia de daños, porque está ampliando la posibilidad de demandar estas afectaciones. Y bueno, dice que pueden ser consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Confirma que se puede dar en la responsabilidad extracontractual, que es aquella que surge pues, por algún acontecimiento, ya sea subjetiva u objetiva. Y el otro tema importante que ya lo han resuelto en otros casos la Corte y los tribunales, es que el daño moral tiene que ser cierto y personal, y que solo la persona que sufre la afectación es quien lo puede reclamar. Yo recuerdo un caso que vimos, Mariana, en el que los padres de una menor reclamaban el daño moral, no me acuerdo el origen, pero sí era el daño moral que había sufrido la menor, y de manera indirecta que ellos también habían sufrido. Y en ese caso se dijo, pues sí se va a restituir los daños que tuvo la menor de manera directa, pero el daño moral no se actualiza cuando es de manera indirecta, este, porque en este caso quien lo había sufrido era la menor, ¿no? Aquí se habla de una afectación de manera directa o indirecta, pero finalmente quien lo debe reclamar es pues quien sufrió el daño. No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo más en este tema. Sí, pues nada más comentar que justo ahí, pues regresando a los hechos del caso, pues quien estaba acudiendo a juicio, pues ya obviamente no era la persona que había fallecido y que había sufrido este accidente. Entonces, creo que este pues podría ser un ejemplo de cómo acudir a demandar un daño moral, aun y cuando lo haya sufrido pues de forma indirecta, ¿no? Porque no lo puede solicitar la persona que falleció, sino que lo están solicitando pues su familia. Entonces también estamos viendo como una mayor apertura en este sentido y como decía Denise, un mayor desarrollo del daño moral, que yo creo que es bueno porque
algunos de nosotros lo sentíamos como un poco flotando en el aire, que no estaba bien aterrizado, y pues es bueno tener este tipo de criterios. Ujú. Y el otro tema que se aborda en este asunto es que el daño puede acreditarse indirectamente. Aquí lo voy a marcar, ay, ya me pasé, perdón, pero que el daño se puede acreditar indirectamente, que ese también es un cambio en el estándar de prueba, ¿no? Aquí Ujú. está justamente marcado. Y bueno, si quieren ya seguimos como en el siguiente asunto que también tiene relación con el tema de daños. Sí, y creo que el punto en común que tienen estos dos criterios es cómo pues establecer una indemnización o una compensación, ¿no? Por estos daños ocasionados. Recordemos que con la reforma que hubo en materia de derechos humanos constitucional al artículo primero constitucional, pues se amplió a todos los derechos que teníamos dentro de tratados internacionales, y uno de los temas que podemos ver aquí es el derecho a la indemnización, ¿no? Entonces creo que estas dos tesis tienen ese punto en común, y pues les voy a platicar un poco más de los hechos de este segundo criterio. En este tema, si ven el título de lo que nosotros le pusimos a este resumen de la tesis, es daños punitivos. Entonces, estamos viendo que por un lado ya vimos daño moral, está el daño patrimonial, y ahora estos daños punitivos. ¿Y a qué se refieren y cuándo es que pueden fincarse en contra, pues, de alguna de las personas? En este caso se trató de una persona que acudió a juicio em, con la acción de responsabilidad civil respecto de un notario público y de una asociación notarial, porque habían publicado un boletín en el que pues descalificaban su trabajo en una notaría pública. No sabemos qué haya dicho ese boletín, pero le llegó profundo a esta persona porque incluso fue a juicio. Entonces, a la hora de que acude a juicio, pues bueno, solicita que haya una indemnización por daño moral justo por esta publicación, y se la conceden. El juzgado dice que sí existe este daño moral, pero queda inconforme esta persona y dice, bueno, ok, pero yo quiero además que finquen daños punitivos. No es suficiente con los daños morales. Y entonces es muy interesante porque en esta jurisprudencia de la primera sala se meten a analizar cuándo proceden los daños punitivos y cuál es la naturaleza que tienen, ¿no? Porque justo hablamos de esta parte del daño moral como un tema de indemnización, como para resarcir justo todos estos perjuicios causados, un tema de volver las cosas a como estaban antes, y lo que se analiza sobre la naturaleza de estos daños punitivos es que tienen una naturaleza de reproche social, es decir, estamos hablando de un efecto disuasivo que tienen estos daños, para evitar que unas conductas similares sucedan en un futuro. Entonces, no necesariamente tiene este carácter de regresar las cosas al estado en el que estaban o de indemnizar, sino que más bien es un reproche que no sucede y que no debe de fincarse en todos los casos, ya que como podemos ver ahí en el criterio que tenemos en pantalla, depende o va a estar relacionado con el grado de responsabilidad, el derecho lesionado, la gravedad de la conducta, cuando sí merece o sí le corresponde un reproche social que justifique esta sanción por daños punitivos. Entonces, pues esta tesis también nos pareció muy interesante en ese sentido, porque les digo, eh, justo estamos viendo también una mayor integración en los criterios con pues temas de tratados internacionales como la reparación integral del daño, cómo se va complementando. Al menos yo he visto, Denise, ya que en las tesis desde el año pasado hay una mayor alusión a lo que señalan los tratados Sí. internacionales, a cómo se van ampliando los derechos humanos, y creo que en este caso pues también está presente aquí. Antes creo que solo lo veíamos más en los criterios que salían de la Suprema Corte,
en donde podían o tienen margen de hacer un estudio más minucioso, pero creo que ahora esto es algo que ya se está viendo cada vez más en los criterios que emiten los tribunales colegiados. Sí, es un hecho que vemos mucho más, siempre basado, yo creo que o casi siempre basado en la legislación local o en la Constitución, en la Constitución Federal, pero se va acompañando de fundamentos en tratados internacionales. Incluso aquí está esta parte que les decía del derecho humano a la reparación integral del daño. Y esto ha sido una constante en materia civil y también en materia penal. No sé, igual podemos como seguir. Y bueno, recuerden que siempre les compartimos la presentación, entonces ahí van a poder ustedes tener los datos de todas las tesis. En este asunto se analizó el estado de interdicción. Entonces era una persona mayor de edad con discapacidad que ya había sido declarado en estado de interdicción y pues recuerden que en ese estado pues está limitado en cuanto a la capacidad jurídica, ¿no? A realizar ciertas cuestiones, actos, a decidir sobre pues su persona y sobre sus bienes también. Y esta persona con discapacidad promovió un juicio solicitando que se diera por terminado el estado de interdicción y manifestando pues que habían cambiado las razones por las que se le había considerado inicialmente de esa manera, además de todos los efectos negativos que esto le había causado en su vida, ¿no? Por el estar con esta barrera y tener limitaciones y pues dependiendo de otras personas. Incluso aquí también se señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y plantea pues un régimen jurídico muy distinto al que tenemos previsto en el Código Civil y en los códigos de los estados respecto de esta figura, ¿no? Jurídica que pues todos lo estudiamos en la carrera y yo, bueno, por lo menos yo recuerdo cuando lo estudié, cómo lo veía, o sea, ni siquiera se hablaba como esta persona con discapacidad, sino se hablaba pues de una persona con limitaciones, incapaces, ¿no? O sea, desde la misma palabra ya era excluyente, ¿no? O sea, se hablaba de los incapaces y también no había esta conciencia de la capacidad de esta reinserción, bueno, esta capacidad de ir abriendo puertas y ir abriendo opciones desde la sociedad para que puedan estas personas pues tener una vida lo más con las limitaciones, como ir eliminando estas limitaciones, ¿no? Entonces las limitaciones en la realidad también tienen que ir acompañadas con ir eliminando limitaciones legales y estas tesis pues 100% van en esa línea, ¿no? Y son jurisprudencia de la primera sala. Se analizó el Código Civil de la Ciudad de México y la primera sala pues realizó un control difuso de estas disposiciones. Primero, se señaló que como esta solicitud de eliminar la interdicción se puede solicitar con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los jueces están obligados a inaplicar las normas del Código Civil que lo regulan como se regula actualmente. Y aquí hay dos elementos ya más específicos porque en un momento del juicio, si bien se determinó que sí se podía hacer un cese de la interdicción, se limitó o se puso como una condición que tuvieran que estarse realizando revisiones periódicas de salud mental a la persona con discapacidad. Y la primera sala dijo, no se puede condicionar el cese de la interdicción a que se realicen estas revisiones periódicas. Esta fue como una condición que estableció el juez y la corte dijo, no, no lo puedes limitar a eso, o sea, no es una condición. Y por otra parte, también se solicitó que hubiera un sistema de apoyo para la persona, que es, bueno, como una sombra o una persona que sí tuviera cierta responsabilidad sobre la persona con discapacidad y se concluyó que la persona con discapacidad necesariamente debe dar su autorización para esto y no es como un hecho de que ya el juez lo pueda determinar
de manera pues independiente, ¿no? Entonces, igual Mariana, aquí voy pasando las tesis y si tú quieres como ir comentando ya los detalles. Sí, es que la verdad es un criterio súper interesante porque también recuerdo, Denise, que cuando platicamos esta tesis, tú me comentaste, pero que esto ya era un tema que también había tomado la Suprema Corte desde hace un par de años, o sea, que no era la primera vez que se pronunciaba de alguna forma respecto, pues, del estado de interdicción y de la capacidad de las personas que tienen discapacidad y todo esto. Y si bien ya había resuelto la primera sala un caso similar en 2019, lo que yo creo que trae innovador este criterio es justo este tema de, pues de cómo se va a regular la participación de las personas que brindan asistencia a la persona que está diciendo, ok, ya no quiero estar sujeta a un estado de interdicción, eh, y cómo debe de modularse para que estas personas que están brindando el apoyo pues tampoco lleguen a un grado en el que la persona vuelva prácticamente a este estado de interdicción, ¿no? Sino que como que se refiere la primera sala en este caso a cómo debe de ser este sistema personal de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona y como vemos aquí en este criterio, sin atentar contra el derecho de la persona a su autodeterminación. Porque en este caso, como comentaba Denise, se le impuso la realización de revisiones médicas periódicas. ¿Y por qué fue esto? Porque al parecer esta persona había sido declarada interdicta por un tema psicológico. Entonces, por eso le querían seguir haciendo como estas revisiones, pero cuando ya se hace una interpretación de la capacidad a la luz del derecho internacional, pues no puede sujetarse a estas revisiones periódicas y tampoco puede establecerse un sistema de responsabilidades a las personas que conforman este sistema de apoyo para obligar a la persona en cuestión a seguirse sometiendo a estas revisiones médicas que atentan contra su autodeterminación, ¿no? Porque tal vez supongo si una persona ya no quería continuar con estas pruebas, no sabemos qué tan tediosas tenían que ser, porque de ello iba a depender que mantuviera su capacidad jurídica. Y bueno, aquí creo que Jaime está levantando la mano. No sé si quieras hacer tu pregunta, Jaime, adelante. Igual, ajá, ya está abierto el micrófono para que puedas hablar. Creo que no. No. O bueno, si lo quieres hacer por chat, está perfecto, ¿no? Entonces, y bueno, como para cerrar aquí, justo habla como del que sí necesita un apoyo. También este punto de decir, no por el simple hecho de que se nombre a una persona encargada del interdicto, quiere decir que esta tercera persona va a ver por el bienestar, ¿no? De la persona que tiene una discapacidad. Y esto también nos hace pues reflexionar mucho en la pues situación que a veces tan difícil tienen las personas con discapacidad y pues quienes pues sufren de esta falta de personas que puedan ver por su bienestar, ¿no? Realmente ver por su bienestar. Bueno, pues entonces sí son muchas tesis y aquí se las dejamos y nos vamos a la materia penal. Y pues bueno, la verdad es que también son tesis muy interesantes en materia penal y esta primera es referente a los derechos del imputado. Entonces, como ustedes bien saben, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, se establecen cuáles son los derechos del imputado y uno de los derechos que tiene es el ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento en determinados plazos, ¿no? Puede ser antes de 4 meses cuando se trate de delitos cuya pena no exceda de 2 años o bien antes de 1 año cuando la pena pues exceda de ese tiempo.
siempre y cuando el imputado esté de acuerdo en que se acote el juicio a este plazo de un año y que no vaya a estar ofreciendo algún tipo de pruebas el imputado, o que esté haciendo algún tipo de presentaciones de oficios en donde conlleve el retraso del juicio, ¿no? Entonces, en este caso, esto se los comento porque el imputado en este juicio se acogió a este derecho para ser juzgado en el plazo máximo de un año. Pero lo que sucedió en este caso es que el Tribunal de Enjuiciamiento excedió este plazo. Y es muy interesante porque eh, quien entonces era imputado, pues después terminó siendo sentenciado y condenado por el delito que se le estaba atribuyendo, y ya es en segunda instancia ante un tribunal colegiado de circuito en donde dice, a ver, a mí se me transgredieron mis derechos porque no fui juzgado dentro de los términos y plazos legales establecidos, y eso conlleva la nulidad de todas las actuaciones. Entonces, el tribunal empieza a analizar este tema y dice, bueno, ok, entendemos que te hayas acotado al plazo de un año, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que derivó en esta dilación del proceso? ¿No? Eso lo analizó por un lado, pero por otro lado, antes de meterse a este tipo de detalles, señaló que aun y cuando se exceda del plazo de un año, no conlleva la nulidad de las actuaciones. O sea, por ahí empezó. Dice que sí podría dar lugar a algún tipo de responsabilidad administrativa cuando esta dilación pues haya sido injustificada, pero que dejó muy claro que nunca va a ser la nulidad de las actuaciones por la violación a este derecho a ser juzgado en los términos y plazos legales. Ahora, cuando ya se mete un poco más a fondo para analizar cuándo es justificada o injustificada esta dilación, va a los hechos de este caso, y esto es algo que me gustaría subrayar. El determinar si hay una dilación justificada o injustificada en un procedimiento penal acusatorio va a depender de cada caso en concreto. No nos ponen en estos criterios que estamos viendo en pantalla como una solución en donde digan, no, pues va a haber dilación injustificada cuando suceda esto, esto y esto. No, nos tenemos que ir a los hechos del caso, y en este caso se trató la dilación debido a que la fiscalía estuvo ofreciendo pruebas con base en las cuales se sentenció a esta persona. Entonces, no se trataron de pruebas que fueran ociosas, sino que se trataron de actuaciones que derivaron a una sentencia condenatoria. Entonces, pues se trató de un tema sumamente relevante para poder llegar a esa conclusión en la sentencia. Entonces, pues bueno, la conclusión en este criterio es que aun y cuando se pase de este plazo de un año, no necesariamente implica la vulneración de los derechos del procesado, y definitivamente no conlleva la nulidad de las actuaciones. En todo caso, puede dar lugar a una responsabilidad administrativa de los intervenientes. Entonces, pues es interesante este criterio porque pues puede servir, también lo estoy pensando de parte de las autoridades, que ya se les está abriendo un poco la puerta para excederse de los plazos que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entendemos que en algunas situaciones, como en el caso, este caso que dio lugar a este criterio, era algo necesario para que pudiera condenarse al imputado, pero pues bueno, también hemos visto, Denise, muchos casos en los que hay pues una actuación muy lenta, por ejemplo, en instancias previas en este sistema acusatorio, como lo es en la integración de la carpeta de investigación. Entonces, no sé tú cómo veas esta tesis, Denise. Pues al final yo creo que sí tiene que haber como una ponderación entre los derechos de los particulares, en este caso de los imputados, pero también pues en la necesidad de que sí se analicen debidamente las pruebas y que pues se sigan los procedimientos penales para evitar como una impunidad, ¿no? Entonces definitivamente es algo difícil de ponderar,
pero pues desde mi punto de vista sí no tendría como que anularse todas las actuaciones, ¿no? Y buscar como otra manera de tratar de cumplir con estos plazos que pues se previeron en la ley, pero muchas veces pues vemos una cosa súper distinta ya con la realidad y con las limitaciones que tiene nuestro sistema de justicia. Y el otro tema que también se analizó es en el caso en el que el imputado era un adolescente y la legislación prevé que el abogado que actúe en defensa de los adolescentes tiene que tener una especialización en el sistema penal para ellos, ¿no? Para los adolescentes. Y en este caso el abogado, al autorizarse, pues estableció como, bueno, al autorizarse en un escrito dentro del procedimiento, manifestó bajo protesta de decir verdad que tenía especialización en el sistema penal para adolescentes porque tenía pues años defendiendo a adolescentes, que ya tenía conocimiento de cómo estaba regulado. Y después, bueno, ya una vez que fue sentenciado el adolescente en amparo, hizo valer pues que no había realmente, no se había acreditado realmente que el abogado tuviera esa especialidad, ¿no? Y aquí el colegiado se pronunció diciendo que, bueno, si bien la legislación dice que este requisito que tienen que tener los abogados es que tengan ya sea una especialidad que haya sido estudiada en una escuela, en una institución educativa y que pueda presentar el título correspondiente, o bien que se tenga una práctica profesional por un plazo razonablemente prolongado, lo cual pues solo aplica en ciertos casos, ¿no? Porque ya con la nueva regulación pues no puedes acreditarlo de esa manera porque necesariamente si estás empezando tu práctica profesional no vas a poder empezar con los adolescentes porque no lo vas a poder probar, pero bueno, la ley lo prevé, ¿no? Que son estos dos supuestos, pero el colegiado concluyó que en los dos casos se tiene que hacer pruebas con pruebas objetivas de lo que se está diciendo y no se puede simplemente hacer afirmaciones y decir bajo protesta de decir verdad, ¿no? Sino que se tiene que certificar por parte de los juzgadores que se tiene esa especialización y tienen que aportarse elementos objetivos. Entonces, pues una mayor defensa para los menores cuando se trate de su defensa en materia penal. Y ahora nos vamos al tema de acciones colectivas, Mariana. Sí, pues bueno, cambiando drásticamente de tema, entramos a esta materia que son las acciones colectivas y pues bueno, en este caso les traemos dos criterios respecto de acciones colectivas. La verdad es que no son tan frecuentes los criterios en esta materia, pero pues bueno, en este caso se trata de una acción colectiva en sentido estricto, promovido por una colectividad. Porque en ellos, bueno, eligieron como su representante común. Y en este caso se reclamó de la Secretaría de Educación Pública Federal la falta de suministro de materiales para que se llevaran a cabo las clases por el telebachillerato, ¿no? Entonces supongo que se trataba de algún tipo de computadoras o algún tipo de este tipo de material, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque la primera sala analiza dos cuestiones, bueno, una cuestión sumamente relevante. ¿Se trata o no se trata los servicios educativos públicos pueden encuadrar dentro de este supuesto de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados? ¿Por qué se los digo tal cual? Es que este supuesto de procedencia de las acciones colectivas está regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Civiles señala que sí proceden las acciones colectivas o la defensa de estos intereses colectivos ante los tribunales cuando se trate de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente, tal cual. Eso es lo único que dice. Entonces, pues, ¿ustedes qué pensarían? Si se trata de un servicio educativo público deficiente, ¿estamos frente a relaciones de consumo o no? Entonces, pues bueno,
quienes promovieron esta acción colectiva pensaron que sí podían encuadrar aquí este tipo de servicios y sin duda abrir un poco el camino para hacer reclamos hacia pues el gobierno en la hora de esta prestación de servicios públicos, ¿no? Que aquí estamos hablando de educación, pero pues podemos pensar en muchos otros que si se hubiera abierto la puerta con este caso, pues hubiera sido enorme. No obstante, la primera sala resuelve que no configuran una relación de consumo los servicios educativos públicos y que por vía de consecuencia no proceden las acciones colectivas. La verdad es que es muy interesante porque si vemos en este criterio que de hecho entiendo que fue promovido en Sinaloa, en donde hay un despacho muy bueno que litiga en tema de acciones colectivas, pues bueno, aquí hicieron como todo este análisis para ver si procedía o no y lo que se resolvió por parte de la primera sala es que hay otras vías, el que el legislador haya restringido esta vía, pero haya dejado abiertas otras como la reparación de daño patrimonial del Estado, no implica que se esté transgrediendo algún derecho de las personas a poder acudir a las acciones colectivas como vía para buscar como pues la solución de un problema, sino que tienen otras vías por las que pueden acudir y que no hay ningún tipo pues de discriminación injustificada, no hay una violación por el que en esta vía no se pueda promover o reclamar este tipo de sucesos. Entonces, no sé, tú de ni siquiera añadir algo más. No, yo creo que está muy bien y tal vez vamos a irnos un poquito más rápido para poder terminar con las tesis, ¿no? En otro asunto también de acciones colectivas, se analizó cómo tiene que hacerse la designación del representante común de la colectividad. Y aquí está el dilema de cómo se presenta cada uno de los miembros de la colectividad, cómo es que le confirman al juzgado que se ha designado a un representante común. Y dice la primera sala, pues que hay dos opciones y estas dos opciones son válidas, ¿no? Uno, se puede presentar un solo escrito en el que firmen cada uno de los miembros de la colectividad, designando a una persona como su representante común, que eso es normalmente lo que siempre se ha admitido, eso nunca se ha puesto en duda, pero lo que sí confirmó la primera sala es que también se puede hacer mediante escritos individuales en el que cada uno de los miembros de la colectividad haga su designación del representante común. Se confirmó también que el representante común puede o no ser parte de la colectividad, porque vemos que se había cuestionado mucho en este tema de las acciones colectivas, que el representante común necesariamente tenía que ser parte de la colectividad, y aquí se dice, pues no. Y esto va muy en la línea de, pues, cuando se analiza la exposición de motivos y todo el proceso, el procedimiento legislativo, en donde se reconoció como esta necesidad de que haya siempre una persona conocedora del derecho que actúe en acompañamiento de la colectividad, porque pues en general la colectividad no va a tener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo pues este tipo de procedimientos, ¿no? De estos juicios. En este caso concreto se trataba de una afectación al medio ambiente y aquí se confirmó que los miembros de la colectividad podían acreditar que realmente formaban parte de esta colectividad a través de una copia simple de su identificación, porque también hemos visto casos en los que se pedía copia certificada por notario y bueno, pues esto es muy gravoso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de una comunidad en donde hubo una afectación al medio ambiente y no se tienen pues ni siquiera los recursos para ir y sacar estas copias certificadas, ¿no? Entonces dice, siempre y cuando se trate de una afectación al medio ambiente, los miembros de la colectividad son los vecinos
ellos pueden acreditar que forman parte de la colectividad con una copia simple de la identificación, si es que en ella se menciona el domicilio, para poder tener certeza pues, de que son vecinos del lugar. Entonces, pues estas tesis, este grupo de tesis de acciones colectivas, también van abonando más al entendimiento de este tipo de juicios. Y ahora nos vamos ya nos quedan como dos grandes temas, que es estas tesis en materia laboral y en materia penal. Sí, nos quedan estas y mercantil. Ay, Entonces, mercantil, ay. entonces, me voy a apurar un poco en comentarles este criterio. Estas dos tesis son de subcontratación, entonces también hemos visto muchos criterios que se están emitiendo en relación con este tema, en relación con la reforma de subcontratación y pues bueno, la primera tesis refiere a un trabajador que demandó a dos empresas por despido injustificado y también demandó la nulidad de la subcontratación. Entonces, la estrategia de estas empresas fue que una de ellas aceptó que sí tenía la relación laboral y la otra la negó completamente. Y lo que sucedió fue que el juzgado, ante falta de pruebas, absolvió completamente a la empresa que había negado la relación laboral, que había negado la subcontratación, de todo lo que estaba reclamando el trabajador despedido y pues bueno, esto fue impugnado por parte del trabajador, llega a tribunales colegiados y los tribunales colegiados, bueno, un tribunal colegiado determina que cuando se está demandando el despido injustificado y existen indicios que acreditan que dentro de un mismo grupo de empresas, una de ellas se beneficia del trabajo y la otra empresa es la que paga la nómina, ambas empresas dentro de este grupo que se llama pues insourcing porque se está tratando de un esquema de subcontratación laboral dentro de un mismo grupo de empresas, ambas van a ser responsables solidarias de la relación de trabajo y pues bueno, en este caso lo que quieren decir es que ninguna de ellas puede ser absuelta de lo que se vaya a condenar en este juicio. Entonces, creo que lo relevante de esta tesis es señalar que son ambas responsables solidarias, pero también es importante esta aproximación que hay respecto del tema probatorio, en el sentido de que el juez de primera instancia no puede señalar, uy, ante pruebas voy a absolver de esto de subcontratación a una de las empresas, porque hemos visto, Denise y yo, que se han emitido criterios en el sentido de que incluso el propio juez debe de buscar pues acreditar o ver la forma de conocer si existe o no existe la subcontratación. Y de eso va el siguiente criterio, en el que quien demandó, quien inició el juicio fue un sindicato, y esto por un tema de la titularidad de un contrato colectivo. O sea, no era en realidad un tema de subcontratación, ¿no? Pero en el juicio se advirtió que había pues algunos indicios de subcontratación, porque la primera empresa demandada, al dar su contestación, dijo que solamente tenía un empleado, que era el director general, y pues entonces ahí se ofrecieron ciertas pruebas para poder, pues poder dilucidar cuál era realmente los vínculos laborales. Se llamó como a una segunda empresa dentro del mismo grupo, pero la Junta pues desechó todas estas pruebas, ¿no? Y dijo, bueno, pues tú demandaste a esta primera empresa, ella ya dijo que solo tiene un trabajador, entonces pues ahí termina la cosa. El tribunal colegiado cambia radicalmente el curso como de este criterio y dice, a ver, si se trata de conflictos entre sindicatos o independientemente del origen del juicio, el punto central es que si hay indicios de subcontratación, pues la Junta tiene que admitir todas las pruebas que vayan para determinar cuál es como la verdad material, ¿no? O sea, quiénes realmente son los trabajadores, quiénes son las empresas y cómo está la relación entre todos estos actores.
e incluso la Junta tiene que recabar de oficio pruebas idóneas cuando sea necesario para, y me gusta mucho como esta frase que está aquí al final, dice, determinar la realidad material de los vínculos de los trabajadores con las empresas. Entonces, sí vemos esta constante de los tribunales, es decir, pues la subcontratación injustificada genera una afectación, bueno, puede generar una afectación a los derechos sindicales y a los derechos de los trabajadores, y es una obligación de los juzgadores de pues tener todo el material probatorio para que haya una certeza sobre la relación que existe de los trabajadores con sus empresas, ¿no? Y esta última tesis de laboral, Mariana. Sí, pues bueno, en esta última tesis en materia laboral, pues también es muy interesante porque habla de una situación que aconteció en 2019. Como ustedes saben, se dio este tema de una política de austeridad por parte del gobierno federal que conllevó a una reducción de sueldos de todo el personal que trabaja en el gobierno, ¿no? O de algunos de ellos. Entonces, este caso se trata de una servidora pública que pues sufrió esta situación y que demandó la reducción injustificada de su salario. Acude a juicio y dice que ella también le están pagando menos por el trabajo que está realizando, que le quitaron su plaza base, ya ven estos puestos de base que existen en el gobierno federal, y ella señaló que pues aun cuando se le había quitado esa plaza, aun cuando se le había reducido su salario, pues ella estaba desempeñando labores que correspondían a un trabajo de base, ¿no? De una plaza de base. Lo que señaló la dependencia en juicio es que pues con esta reducción de presupuesto en 2019 pues se había eliminado la plaza que le correspondía a ella y pues eso había derivado en que pues se le asignara un trabajo que no fuera de plaza base y pues la reducción de su salario. Si ustedes analizan estos argumentos entre lo que planteó la trabajadora y lo que planteó la dependencia, pues se van a dar cuenta que no hay una congruencia completa. ¿Por qué? Porque pareciera que cada uno argumenta cosas por un lado distinto, pero no contesta la dependencia a lo que la trabajadora está planteando. Y eso fue lo que se dio cuenta el tribunal colegiado. El tribunal colegiado hizo un análisis del estándar de prueba respecto de la eliminación de la plaza, ¿no? Entonces es muy interesante porque en juicio la dependencia únicamente señaló como prueba el contenido del presupuesto de egresos de la Federación para 2019, pero pues ello no estaba estrictamente vinculado con la desaparición o no de la plaza que estábamos alegando en cuestión. Entonces, esto no configuraba una prueba idónea para acreditar el por qué se había hecho esta reducción del salario de la trabajadora y la desaparición de la plaza. Entonces es muy interesante porque en este criterio, otra vez regresando al tema del estándar probatorio, pues señalan cuáles son los pasos que debe de seguir la dependencia para acreditar debidamente cómo esta política de austeridad impacta la reestructura administrativa en dado caso y que conlleva a una desincorporación o eliminación de plazas, ¿no? Pero es muy importante esta tesis porque señala cuáles son los pasos que se deben de seguir y también da una mayor seguridad jurídica a todos estos trabajadores a los que se les redujo su sueldo con motivo de la política de austeridad de 2019 y que muchas veces la política de austeridad no está estrictamente impactando la eliminación de las plazas que le señalan. En este caso, de hecho, se llegó a la conclusión de que la dependencia en realidad no había suprimido la plaza que estaba señalando, sí seguía existiendo. Y pues bueno, esto nos permite ver, por un lado, que
tenemos que seguir defendiendo los derechos de los trabajadores porque pues sí hay una diferencia muy fuerte con todo esto que hacen los patrones, en este caso siendo una dependencia federal, pero aún así, pues bueno, jugándole chueco a la trabajadora, ¿no? Señalándole una reducción de sueldo, pero al final esa plaza seguía existiendo ese dinero y pues bueno, creemos que es un criterio importante para la defensa de los trabajadores. Así es. Y vamos a cerrar con dos tesis o dos criterios en materia mercantil. El primero de ellos, si vemos cómo está regulado en Código de Comercio, cuáles son los requisitos para la admisión de pruebas en el juicio oral mercantil, dice, bueno, que se tienen que relacionar las pruebas con los hechos que se pretenden probar, pero además establece un segundo requisito que es que las partes o la parte que aporte una prueba tiene que señalar las razones por las que considera que con esa prueba específica van a quedar demostradas sus afirmaciones. Y en este caso, pues quien aportó la prueba no cumplió con este requisito y el juez la desechó de plano, ¿no? Y el colegiado hace un test de proporcionalidad y realmente dice, se tiene que inaplicar, ¿no? Este requisito y aquí vemos las razones que lo llevaron a considerar esto, ¿no? Entonces dice, primero, pues, haciendo este test de proporcionalidad, encuentro que cuando el legislador impuso este requisito era como un tema de un filtro para considerar posibles abusos por parte de quienes actúan en juicio, de aportar de manera nada más para alargar los juicios sin ninguna justificación, pero en sí mismo el que se tengan que manifestar estas razones, pues no es un elemento que aporte al juez elementos para determinar si la prueba es pertinente e idónea. Entonces dice, en realidad, estas razones que pues de manera nada más como para cumplir con el requisito se dicen, no tienen una relación con la idoneidad de la prueba. Y además dice algo pues, que ahorita que se los platico van a decir, pues es súper lógico, ¿no? O sea, porque yo puedo dar las razones, se puede cumplir formalmente con este requisito, pero incluso esas razones pueden no ser ciertas entonces no es que esto aporte algo más. Entonces, el hecho de que el Código de Comercio permita que de plano se deseche una prueba por el simple hecho de no cumplir con ese requisito, atenta contra el derecho a la tutela de la justicia efectiva y por lo tanto, pues no se le puede imponer esta obligación y pues debe de considerarse inconstitucional esta porción normativa. Recuerden que como se trata de un tribunal colegiado, pues no es un pronunciamiento que tenga efectos generales como si en las jurisprudencias del Poder Judicial, perdón, de la Suprema Corte, pero sí es un criterio que pues se puede hacer valer como una defensa en caso de que se tuviera este supuesto, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un criterio muy importante. Ojalá que veamos crecer este criterio, porque sí hace un cambio de paradigma en cuanto a la presentación de pruebas en el juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Es algo completamente distinto y que rompe con lo que está establecido en el código y que pues es en favor de las personas que acuden al juicio. Y esta última tesis, Mariana. Perdón, si nos regalan 5 minutos y terminamos. Sí, pues bueno, para terminar también tenemos este tema, también es del Código de Comercio y es muy interesante porque aquí se hace un análisis respecto de cuáles son los elementos que debe de cumplir este requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. Y es muy interesante porque también vemos, a comparación de la tesis anterior, que se hace un análisis integral respecto del Código de Comercio. Y aquí, en vez de inaplicar una porción, lo que se hace es que se hace una interpretación respecto de otros apartados del Código de Comercio que no son expresamente los relativos al juicio ejecutivo mercantil
respecto de cuáles son estos requisitos que debe cumplir esta diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Y aun y cuando se determina que en el apartado de juicio ejecutivo mercantil no se establecen requisitos expresos que deba de cumplir el funcionario público que practica la diligencia, es decir, no se establece de forma expresa respecto del juicio ejecutivo mercantil que este funcionario deba de acreditar su identidad, deba identificarse. Aun y cuando esto no está previsto expresamente, se hace una interpretación, como aquí ustedes pueden ver en el apartado de justificación de este criterio, se hace una interpretación respecto de otros artículos del Código de Comercio, del Código de Comercio, y también respecto del artículo 1054, que refiere a los juicios mercantiles, no a los juicios ejecutivos mercantiles, y que alude a las notificaciones. Y a la hora que se hace por parte de este tribunal colegiado el análisis de cuáles son los requisitos que se establecen para las notificaciones en los juicios mercantiles, denota uno de estos elementos, que es que en la diligencia de emplazamiento el notificador debe de estar completamente identificado con la persona que realice o con la que se entienda esta diligencia. Entonces, lo que sucede aquí es que el tribunal colegiado toma este elemento propio de los juicios mercantiles y lo trae al juicio ejecutivo mercantil para que sea uno de los elementos indispensables para que se considere legal la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Entonces, pues creo que es un tema muy relevante a todos aquellos que lleven juicios ejecutivos mercantiles, porque, pues bueno, si no se cumple con este requisito que no está expreso en la ley y que se hace de una interpretación de todo el Código de Comercio, pues bueno, creo que se pueden tirar pues este emplazamiento. Y como Denise me comentaba en la mañana temprano que estuvimos platicando, pues no se trata de una notificación cualquiera, ¿no? Se trata, por ejemplo, de un emplazamiento a juicio. Entonces, cuando se trata de este emplazamiento a juicio, pues se tira todo lo actuado en el juicio cuando hay un indebido emplazamiento. Entonces, no es una cuestión menor, es algo que tenemos que tener en el radar y que no lo sabríamos si no estuviéramos al pendiente de los criterios que se están emitiendo en el semanario judicial, ¿no, Denise? Sí, definitivamente. Y esto va como muy en la línea, por ejemplo, en materia fiscal, en una visita domiciliaria, pues está bien ya muy establecido cómo se tienen que identificar los visitadores, en otras materias de derecho administrativo también. Y pues este nada más es como una situación como natural de decir, oye, no puede nada más llegar la persona y hacer un emplazamiento sin esta identificación plena, y pues lo vemos sobre todo muy vigente y necesario como en todas estas situaciones que vemos hoy, que alguien se hace pasar por otra persona, etcétera, ¿no? Entonces todo este tema de tener la certeza de quién es y de la identidad, pues se hace súper, súper relevante. Sí, exacto. Y pues bueno, ahí nos están poniendo en el chat que quisieran consultar las tesis expuestas. Esta presentación pues se las vamos a compartir. Ahí vienen las tesis y también pueden consultar, semana con semana publicamos en IntelliJuris un blog en donde ustedes podrían consultar pues estos criterios y los resúmenes un poco más chiquitos de cada una de las tesis, sin tanto contexto o carnita, como a mí me gusta decirle, el chisme de cada tesis. Y pues también nos pueden escuchar cada viernes de cada semana en el podcast de La Voz de los Tribunales en Spotify, y pues nos dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Este año nos propusimos, Denise y yo, tener un mayor contacto con ustedes para saber qué cosas les gustan, qué materias están más interesados, y pues bueno, no estamos cerradas tampoco en hablar respecto de un tema en particular, desarrollar algún tema. Entonces, pues ahí les dejamos el correo en donde vamos a poder estar en contacto con ustedes. Sí, también si quieren recibir semanalmente un correo ya con la liga, el acceso al blog, por favor escríbanos. Y bueno,
este año los programas los vamos a hacer el segundo viernes de mes. Eso también quería como platicárselos, porque se atraviesan varios puentes, entonces para no estar cambiando las fechas. Y la verdad, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Aquí recibimos un comentario no tengo el nombre de quién, pero nos dice: hace mucho que no me conectaba, pero son muy buenas. Muchísimas gracias. La presentación ya se las enviamos aquí por el chat, pero igual lo van a recibir por correo. Le vamos a hacer ahí los ajustes. Y bueno, pues nos quedó pendiente como todo este tema del chisme caliente. Pues definitivamente lo que pasó con la ministra, pues pone a la corte en jaque, ¿no? Le pone un reto pues sobre qué se tiene que hacer y seguramente no quedará ahí. O sea, parecería ahorita que la Suprema Corte pues no ha dado un paso, pero yo creo y tendría que tomar como una decisión. Y por otra parte también, pues tenemos una nueva presidencia, las dos salas también tienen nuevos presidentes, chéquenlo, que son nuevos presidentes. Y también tenemos información que el 16 de enero, pues ya van a entrar en funciones los plenos regionales. Vamos a estar ahí checándolo, lo vamos a estar incluyendo en nuestros blogs semanales y en el siguiente programa, porque pues ya dice adiós a los plenos de circuito, van ya a entrar en funciones estos plenos regionales, y esto también pues para los que litigamos y tenemos ahí contacto con los magistrados, pues va a haber movimientos en los tribunales, ¿no? Porque algunos magistrados se irán ya a integrar estos órganos que van a ser permanentes y van a tener como una nueva integración. Entonces, pues estén atentos cada uno en sus ciudades de qué va a estar pasando, porque pues se va a dar como este anuncio, ¿no? Y pues Mariana, no sé si quieras como agregar algo más. Yo voy a tomar aquí nota de sus correos para poderles mandar el blog semana con semana y también hacerles la invitación a nuestro podcast. Sí, pues yo creo que ya nada más, ya les robamos mucho tiempo, así que nada más me gustaría darles las gracias nuevamente. Estamos tomando nota de cuáles son sus correos, igual para darlos de alta y que pues les pudiera llegar también mensualmente el blog, igual y eso también sería semanalmente el blog, sería buena idea. Y pues gracias por estar aquí. Vemos muchas personas que nos han seguido durante estos casi 2 años y pues les damos las gracias. Seguramente han de pensar que el primer webinario estuvo muy chafa en comparación de pero pues hemos ido mejorando gracias a ustedes y que nos han dado la posibilidad de seguir, ¿no? Entonces, pues claro, muchas gracias y nos vemos el próximo mes o el próximo viernes en Spotify. Muchas gracias a todos y que tengan muy, muy buen año, muy buen 2023. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.